Halcón 96, apura el hombre, navega a pie los sueños que invertebrados. El rey del swing saluda al sol como un Hitler. Soy Jorge Velasco. Antes que nada agradezco a nuestro amigo Ricardo Rico de Buscando el Rock Mexicano la oportunidad que me da de platicar con ustedes. Creo que es muy importante esto que está haciendo Ricardo, porque antes que nada el rescate de la memoria histórica de la cultura mexicana, de la música mexicana y del rock mexicano para todos los que somos parte de esta banda rockera y los jóvenes que vienen, es muy importante tener esto que es la historia de una parte fundamental de la cultura popular mexicana, que es el rock. Así es que yo le agradezco a Ricardo la invitación. Y bueno, pues soy, les decía, soy Jorge Velasco, soy bajista. Como músico me he desempeñado en diferentes ámbitos. El rock ha sido uno de mis campos preferidos, pero además de músico, pues me he dedicado a otras cosas porque pues definitivamente a veces la música no da para comer. Entonces me dedico, bueno, soy licenciado en economía de formación, tengo una formación social en economía, entonces me he dedicado también a dar clases en ciencias sociales, y he sido periodista, estuve como reportero en Canal 11, en Financiero, he hecho trabajos de archivo, como organizar el archivo de Frida y Diego, que fue un trabajo muy importante para mí porque nutrió tanto culturalmente como a nivel de mucha formación social, conocer la vida íntima de Diego y Frida. Fue un trabajo que para mí fue muy afortunado. He hecho escritos, he escrito libros, ensayos, pero bueno, hablando concretamente de la música, les voy a platicar que me inicié en los años 70, estudiaba yo en la Facultad de Economía en el 74, me tocó a mí el periodo en que la facultad cambió de plan de estudios y adoptó el marxismo como base del estudio, como eje central de la formación de los economistas. Entonces me nutrí, pues les puedo decir, del marxismo, de lo que es el pensamiento de izquierda, y eso fue importante porque en aquellos años 70 llegaron muchos exiliados sudamericanos por los golpes de Estado que hubo en Uruguay, en Brasil, Chile, Argentina, y empezamos a nutrirnos tanto de la historia, de los conocimientos como economistas de esas personas, como de la música. En ese entonces, en el 74, hice mi primer grupo con mi compañera Guadalupe Pineda, que ahora es una cantante pues, reconocida. Estudiábamos sociología y empezamos a cantar en las peñas folclóricas, que era un poco una cierta moda que se daba en aquella época por todo este boom de la cultura latinoamericana, junto con Guadalupe, con Rocío Gómez, una gran percusionista que sigue tocando y tengo la fortuna de seguir tocando con ella en blues, en jazz, haciendo muchas cosas cuando me invitan, y Paco Padilla, un ingeniero químico de Guadalajara, que es considerado uno de los cronistas musicales de Guadalajara, concretamente en el barrio de Tlaquepaque, que le han hecho varios homenajes. Es un gran compositor, con sus canciones describe pues, la cultura popular de lo que es los alfareros y todos los artesanos de Guadalajara. Un gran amigo, estos tres amigos, éramos los cuatro que formábamos el grupo La Propuesta, y así estuvimos tocando pues, música latinoamericana, música folclore mexicano también, ¿no? Sones, guapangos, algunas cosas. Tanto en La Propuesta como en otros grupos a donde yo empecé a incursionar, como el grupo Topili, fue un grupo Topili donde estaba Enrique Quesadas, que después formaría parte del grupo MCC, Música y Contracultura en los 80s, junto con mi hermano Carlos, Humberto Álvarez y otras personas, Perico el Payaso, y ahora del dueto La Perra con Elena. Y después también toqué con Julia Marichal, una actriz ya fallecida, una gran actriz que hacía un espectáculo que se llamaba Del Caribe Negro, era poesía y música del Caribe. Entonces ella decía la poesía y nosotros cantábamos canciones de diferentes autores. Es decir, me desenvolví en un medio, digamos, folclórico, tradicional, de música tradicional, donde yo aprendí mucho, tanto musicalmente como socialmente, o sea, todo lo que implicaba la cultura de esos países y de nuestra propia cultura.
En el 80 me fui a San Cristóbal de las Casas, terminé mi carrera de economía, me fui allá con la idea de hacer mi tesis y titularme y ser un maestro de economía, y me pervirtió el medio. Mis amigos empezaron tanto mis alumnos como mis compañeros profesores me empezaron a mostrar el rock. San Cristóbal para mí fue una etapa muy importante de mi vida, en el 80, porque yo ahí decidí dedicarme a la música, ¿no? Decidí dejar la economía, y regresé a México, entré a la Escuela Nacional de Música en el 80, conocí a muchos amigos míos que ya tocaban, que ya cantaban, gentes nuevas como Octavio Hernández, un crítico ahí en Tijuana, mi queridísimo amigo Octavio, que es un gran periodista, investigador y promotor del rock en Tijuana, ¿no? Estudiábamos juntos ahí en la escuela, y también, bueno, Humberto Álvarez, que ya lo conocía yo ahí, empezamos a platicar, y fue como surgió en el 80 el primer MSC. Si ustedes han escuchado también en esas cápsulas a Humberto, pues era un pequeño grupo, era Humberto en el teclado, mi hermano Carlos en el cello y la guitarra, y tocaba el bajo. Después se juntó Mario Rivas como cantante, un gran cantante, para mi gusto, de los mejores cantantes que han existido dentro del rock, una gran calidad de voz, y una voz muy especial porque él venía de cantar boleros, ¿no? Y del canto nuevo, era miembro del grupo Víctor Jara, junto con Eugenia León y Margarita León. Después quiero hablar un poquito de esto porque es muy importante cómo el rock en los 80s de alguna forma se nutre de mucha gente que veníamos de otras corrientes musicales, con otras posiciones también ideológicas políticas, y eso hace que el rock se expanda y tome una fuerza pues importante, ¿no? También como una forma de denuncia, como una forma de construir identidad social, ¿no? Entonces, el MSC pues surge en el 80, después de toda esta historia donde yo hago folclore y otro tipo de música. Hacemos MSC, y MSC tiene la peculiaridad de que es un grupo de rock progresivo, ¿no? Progresivo porque incluíamos pues gran parte de, como era Humberto en el teclado y Enrique Quesadas también en el teclado, tenían una formación clásica, Humberto clavecinista barroco del conservatorio, se fusiona con lo que veníamos haciendo nosotros como folclore. Entonces yo me acuerdo que en las piezas Humberto me decía, pues métele aquí un ritmo, y yo estaba muy influenciado por el guapango, ¿no? Entonces metía sesquialta, era 2x3, o sea, 1, 2, 3, taca, 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 tan, 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 ¿no? Entonces esos ritmos, digamos, tradicionales mexicanos fusionados con el rock, pues dio un concepto original, si no original, pues algo tal vez fresco, que fue el grupo MSC. Y de alguna forma los críticos han mencionado al grupo MSC, Música y Contracultura, como un grupo innovador, con cierto nivel musical, porque bueno, nos abocábamos a nuestro instrumento, y así fue como surgió el MSC, y para mí fue muy importante, y el título les voy a decir por qué: Música y Contracultura. Yo acababa de regresar de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, de ser maestro de Ciencias Sociales en la UNACH, y traía toda esa carga de lo social, ¿no? De tratar de ser un economista que sirviera a la sociedad, en fin, pero con esa música folclórica con la que me había formado, ¿no? Pero en San Cristóbal conozco a algunos compañeros maestros míos, compañeros de la UNACH, españoles, que me empiezan a acercar a algunos textos muy importantes de la contracultura. O sea, yo no había tenido acercamiento por la ortodoxia marxista que vivía en la Facultad de Economía, de otra forma de pensamiento, ¿no? Que veía a la sociedad liberada de tantos paradigmas a veces tan chatos como fue el marxismo en alguna época, ¿no? Entonces me acerqué a textos. Un texto que me marcó mucho fue el de Luis Racionero, que se llama Filosofías del Underground, donde empecé a conocer, bueno, todas estas filosofías orientalistas, las filosofías individualistas, Germán Hesse, en fin, todo el rollo del I Ching, del Tao, el rollo de las drogas psicotrópicas, no entendidas como la droga en el sentido peyorativo de daño, sino la droga como las plantas que han existido en todas las culturas del mundo para comunicarse con otros niveles, ¿no? En fin, con la deidad, para tener otros niveles de percepción y de conciencia. Todo esto me hizo adentrarme en lo que es el concepto de la contracultura, o sea, lo que es la cultura a la contra, un poco, ¿no? O la cultura no oficial, la cultura alternativa, la cultura de los sectores subalternos de la sociedad. Entonces, cuando Humberto Álvarez me invita a formar en el 80 este proyecto, ¿no? De hacer música pues sin ningún
sin ningún género definido, era hacer música con influencia barroca, con influencia de rock, con influencia de jazz, con influencia de música tradicional mexicana, pero hablando, y aquí era lo importante, hablando de cosas que tenían que ver con la cultura de los sectores marginados subalternos de la sociedad mexicana. Y Mario, con su potente voz, ¿no?, y su característica timbre de voz, decía cosas muy importantes, hablando de los homosexuales. Recordemos que, bueno, Humberto militó en el FARC, que era el grupo, en Lambda, perdón, que era el grupo homosexual del trotskismo. En algún momento FARC era del Partido Comunista, bueno, gente que venía, no me quiero meterme mucho en eso porque es una historia que a veces no manejo. Simplemente eran grupos de reivindicaciones homosexuales, ¿no? Y entonces hablábamos de esas reivindicaciones, hablábamos de los psiquiatrizados, de las gentes que por ser anormales, supuestamente, porque no convivir con los patrones de la sociedad establecidos, son recluidos en los psiquiátricos, ¿no? Entonces gente simplemente que difiere de la forma de ver el mundo. De los ancianos, ahora ya tienen toda estas prestaciones que se les da, pero en muchas épocas el ser anciano estabas ya perdido, no tenías ni cómo poder vivir, ¿no? Los niños, los derechos de los niños, ahora también ya hay todo un movimiento de reivindicación de los derechos infantiles, pero en el 80 todos estos derechos no estaban tan patentes, no era tan urgente, no era tan claro el apoyo que se le daba a estos sectores. Entonces nosotros retomamos la voz de todos estos sectores sociales marginados y les pusimos, bueno, la contracultura. O sea, por decir un término, pues, porque el término es una traducción literal de counterculture, ¿no?, de cultura, pero sería la cultura a la contra, la cultura no oficial, la cultura alternativa. Entonces, por eso nuestro grupo decidimos llamarle música, porque hacíamos música y contracultura. Es decir, dar voz a estos sectores oprimidos de la sociedad, ¿no?, que ahora se sigue haciendo, pues, pero en aquella época fue innovador de alguna forma hablar de esto. Bueno, nos decían que éramos el grupo de los putos, de los gays, ¿no? Yo me cargué un estigma, ¿no?, y no me importa, ¿no? Finalmente, eso, cada quien es libre de ser como sea, pero éramos el grupo gay, ¿no? O sea, la gente le chocaba, pero como rockeros, y nos decían MC Queen, o bueno, iba a decir otra cosa, pero es muy feo como nos llamó el Jaime López, ¿no? Finalmente lo que hacíamos era música y contracultura, y eso fue importante porque veníamos de luchar en el rollo folclórico y en todos estos, eso no hablé un poco de los organismos o los grupos, organizaciones de músicos que nos juntábamos para apoyar movimientos sociales, para buscar fuentes de trabajo, como fue la LIMAR, la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, el Comité Mexicano de la Nueva Canción, el CEFOL, el Centro de Folclore, y otros que se me van por ahí, ¿no? El FLEC, Frente Libre de Expresión Teatral y Artística, teníamos contactos con CLETA, MSC, el lugar donde tocábamos MSC era el Foro Isabelino, que fue un lugar que tenía CLETA, que manejaba CLETA, con mi queridísimo amigo Enrique Cisneros, el llanero solitito, Luis Cisneros, su hermano también. Para mí en CCH me impactó, me marcó el haber visto representaciones de CLETA con los hermanos Cisneros. Y afortunadamente los conocí después y sigo siendo amigo de Enrique, ¿no? Cada vez, o sea, es un gran trabajo que realiza CLETA y Enrique Cisneros, ¿no? Entonces, eso es lo que hacíamos, MCC, música y contracultura, ¿no? Y la gente pues le brincaba, ¿no? Muchos amigos incluso llegábamos a las fiestas y se levantaban porque ya llegaron los putos, ¿no? Y nosotros, aparte de reivindicar eso, pues llegábamos un poco estrafalarios, nos vestíamos y nuestra actitud era bastante valemadrista, las greñas, pintados, en fin, ¿no? No me arrepiento de eso, fue una etapa muy importante porque finalmente tratábamos de decirle a la gente que tenía que ser como quisiera ser, sin estarse fijando cómo eran los estereotipos. Y fue importante porque en aquella época la reivindicación homosexual era un objetivo necesario en la sociedad mexicana, ¿no? Nos golpearon, hay una anécdota, no sé si Humberto lo haya recordado, estábamos tocando en el 80, no me acuerdo, 84, 85, en el Parque México, se presentaban los candidatos homosexuales del PRT, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era un partido trotskista. Se postulaban los candidatos gays y llegó a la manifestación, que era un meeting, pues, donde nosotros como músicos, bueno, éramos la parte artística del evento. Llegó una banda de priistas de la colonia a golpear a toda la gente, ¿no?
con cadenas, tubos, eso a veces no se sabe, pero hay que registrarlo en la historia del rock. O sea, fue una agresión de el priismo con su mentalidad chata, obtusa, contra una sociedad que reivindicaba derechos de gente minoritaria marginada como era el sector homosexual. Y nosotros como músicos apoyamos, ¿no?, el evento, y nos golpearon, nos fuimos a la delegación, en fin, fue todo un evento. A la semana siguiente, y eso escribió mucha gente sobre eso, hubo un acto de desagravio ya con autoridades, con policías y todo, se hizo el acto otra vez de presentación y denunciando esto que había pasado, ¿no? Entonces, nosotros como músicos que reivindicábamos esta gente, como músicos que reivindicábamos la contracultura, sufrimos agresión, ¿no? Y eso hay que registrarlo, porque finalmente se trata de una sociedad que no permite, ¿no?, unas autoridades que no permiten, y unas gentes políticas que no permiten que se manifieste la disidencia y la diferencia, ¿no? Hay que luchar por el respeto a la diferencia, por una sociedad plural, democrática, justa y libre, ¿no? Es que eso era importante decir que MSC, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, muchos críticos que establecen que MSC fue un grupo pionero, tanto a nivel musical, ¿no?, que reivindicó todas esas cosas, como a nivel social, que hablaba de cosas que no cualquier grupo hablaba, con todos los riesgos que implicaba. Entonces eso era importante hablar de MSC. Bueno, una cosa importante fue que MSC se metía pues a los barrios, o sea, tocábamos con las bandas. Cuando Santa Fe no era lo que es ahora Santa Fe, sino eran las minas de arena de Santa Fe, y era todo un conglomerado social donde los estratos sociales, y sigue pues existiendo ahí pobreza, ¿no? Nuestro público eran chavos banda, y muchos de nuestros secres eran chavos banda y nos protegían, ¿no? Entonces era muy gratificante llegar a Santa Fe a tocar con la banda brava, porque eran los Panchos, eran los Bugs, ¿no? Y que la gente nos respetara, nos apoyara, ¿no? Y sabiendo que era un grupo supuestamente gay, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, como la banda en su inteligencia así violenta en sus momentos reconocía también esas reivindicaciones, ¿no? Y ahí, bueno, nos tocó muy importante convivir con Rodrigo González, ¿no? En esas tocadas tocaba MSC y tocaba Rodrigo, una gran persona. O sea, ¿qué puedo decir de Rodrigo? Que tuve la fortuna de conocerlo, tuve la fortuna de platicar, de convivir en el escenario, un gran compa, ¿no?, una gran persona, ¿no? Entonces, MSC estuvo marcado por esto, por convivir con la contracultura, con la banda, con los homosexuales, con las lesbianas, con los niños, con los ancianos. Íbamos a donde nos invitaran a tocar con los viejitos, a tocar con, ¿no? Entonces, eso era importante cuando muchos grupos de rock pues no lo hacían, ¿no? Entonces, eso fue una cosa importante de MSC, llevar con consecuencia sus ideas, con la música y con las ideas de la contracultura, de los sectores marginados de la sociedad mexicana. Sí, dentro de la historia de MSC hay un momento en que, bueno, el desgaste de no tener presentaciones, de no poder grabar, grabamos una cinta con Marcos Lizama en su estudio, grabamos la cinta, pero quedó enlatada, no salió el disco. Pasa el tiempo y el desgaste natural del grupo de no tener recursos, en fin, no era tan fácil como ahora, pues sacar los discos y era muy complicado. Humberto dice, ¿saben qué? Yo voy a darle por otro lado, ¿no? Pues es cuando sale y forma Casino Shanghái y otros grupos. Humberto lo sabe muy bien, lo dirá mejor que yo. Enrique Quesadas empieza a hacer su otro tipo de trabajo, pero continúa con Mario. Yo en ese entonces también me llama Betsy, entonces digo, ¿saben qué? Pues yo también creo que ya este ciclo, son ciclos, ¿no?, se cumplió. Voy ahora a darle aquí al blues con la querida Betsy, ¿no? Y entonces Mario y Enrique sacan un disco, pero con composiciones sobre todo de Enrique, un poco más en el rollo más, pues más pop, más techno, ¿no?, con teclados. Muy buen disco, a mí me gusta, se llama Sobrevivientes, en donde quedan registrados 2 temas míos. Se llama uno Vuelta al Día, donde hablo precisamente de la necesidad de darle libertad a la imaginación y no más constreñirse al raciocinio nada más. Se llama Vuelta al Día, y otra que se llama Vuelta al Día y Ya Nadie Respira, ¿no?, donde hablo de la contaminación y todo esto. Son temas de mi autoría. Toco el bajo, entonces aparezco en el disco pues en estas 2 piezas, pero ya no soy integrante de MSC,
continúa Enrique y continúa Mario, ¿no? Más adelante, y este disco sale en la serie de Rock en tu idioma, sale en acetato, igual en cassette, y más adelante, varios años más adelante, sale el disco, la primer cinta que se grabó, que había quedado enlatada, como un homenaje a Mario Rivas, ¿no? Que murió, como sabemos, de SIDA en el 89, juntan lana a sus familiares, amigos, en fin, y sale el disco, y sale finalmente el disco en CD. Y últimamente, hace algunos años, se remasteriza y un italiano saca una edición, nos pide permiso y saca una nueva edición de este CD, que son los temas del primer MCC, ¿no? Entonces es curioso que sale primero el Sobrevivientes, que fue un disco posterior, y después sale la cinta original. Los dos discos muy valiosos, ¿no? Con diferente, digamos, sonido, porque los músicos también son otros también, ¿no? Pero en fin, los dos, pues para mí, grandes trabajos musicales. Junto con MCC, en los 80s, me empecé a conectar pues, con todo el medio rock and rollero, y en algún momento Briseño me dijo, oye, fíjate que Betsy Pecanins, una queridísima amiga, cantante de blues, una de las para mí más importantes cantantes que tiene México en el blues, estaba buscando músicos porque acababa de terminar su relación laboral con Real de 14, que entonces, bueno, no era Real de 14, era José Cruz con Ábrego, y yo, bueno, como les decía, que de la música no se vive, yo en ese entonces trabajaba en la UTEC, que era la Unidad de Televisión Educativa y Cultural de la SEP, que sigue siendo, pues, donde se producían todos los programas de telesecundaria, todas las clases de secundaria por televisión, donde yo escribía los programas de historia de México, de Historia Universal, para poder pues, sacar mis gastos, ¿no? Y entonces me habla Memo Briseño, yo como bajista de MSC, pues me interesaba tener contacto con otros músicos, con otros géneros musicales también, y también poder sacar alguna lanita, porque pues, estaba muy dura la situación, siempre ha estado muy difícil sobrevivir como músico. Tuve la fortuna de conocer a Betsy, tuve la fortuna de ser su músico y su amigo. Yo le guardo un gran cariño a Betsy, la quiero mucho. Y empecé tocando bueno, el primer trío que hicimos fue con Nets Calderón, un guitarrista, y el Peter Pan, decían el Peter Pan, que empezó como secre con Batis, después se pasó a la batería, y fue un gran baterista, murió trágicamente el Peter. Después hubo varios cambios, entró Miguel Bermejo, también ya se nos fue Miguel, de los hermanos Bermejo, hermano de Margie, hermano de Mini Bermejo, un gran jazzista, ¿no? Aprendí yo mucho de todos los músicos con los cuales yo empecé a tocar fuera de MSC, que fue, digamos, mi origen dentro del rock, dentro del blues, podemos decirlo, porque el blues finalmente es la matriz del rock. Aprendí muchísimo de Nets, de Miguel, del Peter, después entró en la batería un Arturo Guzmán, estuvo Felipe Sousa, Icar Smith, una serie de músicos muy importantes que circularon con el grupo de Betsy, y en algún momento Betsy me encargó la dirección musical, porque necesitaba que le hiciera algunos arreglos. Entonces estuve alguna época como director musical, escribiendo los arreglos y las partichelas para grabar el disco de Fuego Azul. Fuego Azul fue un disco que se grabó en vivo en la Olinjo Lisli en el 80, no me acuerdo en qué año fue, 86, 87, no me acuerdo la fecha, ya el Alzheimer me empieza a visitar de repente, pero fue una experiencia muy provechosa, porque bueno, tener la dirección es una gran responsabilidad, escribir los papeles y haber grabado en vivo el disco, eso fue muy importante, porque bueno, los discos por lo regular se graban por tracks, por instrumentos, y ahí Betsy decidió que ese concierto en la Olinjo Lisli, Fuego Azul, por una pieza que se llamaba así, fue grabado en vivo, ¿no? Estaba Armando Montiel en las percusiones, Felipe Sousa en la guitarra, Enrique Quesadas en el teclado, y Mike Nieto, un gran baterista, queridísimo amigo, en la batería. Espero que no se me olvide nadie. Así fue como estuve con Betsy. En algún momento después entró Michel Philp, que era el tecladista de Camerata Punta del Este, un grupo uruguayo, un gran músico. El grupo creció, entró Nina Galindo como corista, Nayeli Nesme también como coro, creció el grupo, y finalmente pues ya no se pudo sostener también por la falta de recursos del Estado, que ya no pudo seguir pagando, y Betsy tuvo que prescindir pues, de los músicos.
Después empezó a hacer cosas más pequeñas con Memo Briseño, hizo cosas con los Beatles, ¿no? Hizo sus discos, pero ya no pudo formar el grupo. Cuando volvió a formar el grupo, Betsy, que pudo volver a armar la banda, pues yo ya andaba en otros lugares. Estuve con Jaime López, y Jaime en algún momento también me habla como bajista. Entonces tuve la oportunidad de participar en el grupo Anexas. Era Roberto Villamil en la guitarra, la guitarrista, Héctor Castillo Bertier, fundador del Circo Volador. Jaime me invita a tocar. Fue una gran experiencia haber tocado con Jaime López, ¿no? Para mí Jaime es uno de los más importantes compositores, no solo de rock, sino compositor de música popular. El trabajo con Jaime fue a nivel musical también muy rico, porque sabemos que Jaime combina el rock con la cumbia y con la norte, con los corridos. Entonces fue un gran aprendizaje tocar con Jaime. Más o menos por el mismo tiempo, un poquito después, me invita a Sergio Arau. Sergio Arau había dejado Botellita de Jerez, y mientras Botellita hacía otro tipo de música, Sergio continúa con el género rock ranchero, o el guacarro, que es este género que combina el rock con músicas tradicionales de nuestro país. Y fue también una gran experiencia haber tocado con Sergio. Por los músicos, bueno, era Icar Smith en la guitarra, Mike Nieto en la batería y Jesús Chucho Contreras en el acordeón, Sergio en la voz y en la guitarra y yo en el bajo. Con Sergio tuvimos, con ese grupo que se llamaba primero Los Mismísimos Ángeles, que tuvo varias formaciones, donde también estuvo el Chuco Mendoza, estuvo Oscar Sarquís también en la guitarra, varios compañeros más. Pero en esa formación de Los Mismísimos Ángeles, avanza y se cambia su nombre por La Venganza de Moctezuma, que es así como se conoce el disco más difundido de Sergio en esta etapa, ¿no? Creo que fue un gran trabajo que se hizo, un gran trabajo de composición de Sergio, de arreglo de nuestra parte para vestir con nuestros instrumentos esta propuesta musical de Sergio. Muy disfrutable, muy gozoso. Yo disfruté muchísimo tocando con Sergio. Incluso cuando lo llego a ver le digo que hay que armar el grupo otra vez por el puro gusto de tocar y echar relajo, porque fue muy divertido. Fue muy divertido. Aparte, bueno, tuvimos oportunidad de tocar en el extranjero. Tenía más éxito, yo creo que tocamos en Chicago, en Nueva York fuimos 3 veces, en Los Ángeles, en San Francisco, y la gente le encantaba tanto por la música como por la cuestión escénica, ¿no? Es importante decir esto. En el rock se mueven diferentes niveles de comunicación, tanto en nivel literario, las letras, lo que estamos diciendo, el nivel musical, lo que estamos escuchando, que nos hace bailar, nos hace identificarnos con esa música, y el nivel que yo llamo contextual, o sea, lo que está, el medio que está viviendo, la dimensión escénica, o sea, cómo lo estamos diciendo, cómo nos movemos, qué hacemos. Y en ese sentido Sergio es un maestro de performance, es un maestro porque mientras tocábamos ponía un papel de China y dibujaba, o sacaba un corazón, en son del corazón sacaba un corazón inmenso de satín y se lo fajaba en el escenario. Nos poníamos máscaras, ¿no? Eso pueden verlo, en YouTube hay algunas imágenes de estas representaciones que teníamos con Sergio. Era muy gozoso, y para la gente también era alimentarse de esto. Y con esto quiero decir que la música, el rock, nos forma, es parte de nuestra identidad, ¿no? Por todo lo que nos está comunicando, tanto a nivel musical como a nivel literario. Nos mueve el corazón, nos mueve el cerebro, nos mueve el vientre, y es importante por eso esta música, sobre todo tan vital, ¿no? Que es el rock. Bueno, fue un paso muy afortunado para mí el haber estado con Sergio Arau y La Venganza de Moctezuma. En este caminar de la música, pues tuve algunos otros proyectos, como el grupo Jack Cano, que formamos con Michel Field, el tecladista de Betsy Peganis en algún momento, y de Camarata Punta del Este. Estaban en las percusiones Armando Montiel, Icar Smith de Cristal de Acero, y también estuvo con Betsy en la guitarra, Mike Nieto en la batería, y estaba Juan Sebastián Laj, que en algún momento fue tecladista de Santa Sabina. Fue un gran grupo. Creo que no hay registros de la música que hacíamos. En algún momento también hicimos un trío, Mike Nieto, el baterista, Icar Smith en la guitarra y yo en el bajo. Nos llamábamos Transfusión, haciendo música pues de músicos que hacen fusión, como Mike Stern no recuerdo el nombre. Por aquellos años, en el 83,
90 y tantos, no, creo que desde los 80 y tantos, ya no me acuerdo las épocas. Nina Galindo me invita a tocar. A Nina yo la conocía, es curioso, yo la conocía desde el MCC, porque Nina Galindo tocó en un grupo que era Mezclilla, con Clara Turner, una queridísima amiga, con Beto Ponce, del Movimiento Rupestre, un gran grupo, y conozco yo en esa época MCC, pues se juntaba con mucha banda, conocía a Nina, éramos amigos, y muchos años después pues me invita a tocar con ella. Tuve la fortuna, ¿no?, de entrar con ella, y tengo la fortuna de seguir tocando, de seguir siendo bajista de Nina, que para mí es una gran cantante, una gran intérprete, que siguió Real de 14, ¿no? En el 1999-2000 me hacen la propuesta de entrar a Real de 14, Rodrigo Farías y Malena González Gámez, que en ese entonces eran los representantes de Real, que después, como todos sabrán, hubo una historia un poco difícil ahí, un truene muy feo con José. Yo sigo apoyando a José. Quería comentarles que yo me salí de Real de 14 por algunas diferencias que tenía y que finalmente explotaron cuando ya vino esta demanda mutua que se hicieron y toda esta cosa. Afortunadamente José es una gran persona, un gran ser humano y un gran artista, un gran poeta, un gran músico, y sigue con Real, con los nuevos, con los jóvenes que ahora son Real, y sigue grabando, sigue escribiendo, sigue haciendo música. En ese entonces, bueno, yo entré a Real de 14, para mí fue una invitación muy importante porque me permitía nutrirme de músicos que yo ya conocía desde hace mucho, o sea, a José Cruz, y sí quiero comentar esta anécdota. En el, ¿qué fue? Fue en el 70 y... Antes de que entrara yo con Betsy, muchísimo antes, cuando José apenas empezaba a componer y andaba en las peñas también con Laura Vite, muchos compañeros de esa época, estoy hablando de los 70s. Y en esos años, en Imevisión, creo que sí era Imevisión, realiza un concurso sobre el canto nuevo, pero esa fue una buena oportunidad para que se diera a conocer a nivel masivo, ¿no?, propuestas musicales, literarias, de gente que estaba en el subterráneo, que estaba por ahí escondida y que no tenía esa difusión, que estaban en las peñas, que estaban en esos foros alternativos. En este concurso, en ese festival de canto nuevo, que por cierto ganó Escalón, el grupo donde la cantante era Jaramar Soto, de ahí de Guadalajara, ella gana, no me acuerdo con qué canción, y José Cruz participa con una canción que se llama Pasó el tiempo, una canción que habla del 68. José toca la armónica con su guitarra, y Carlos Tobar Popis, un percusionista, un gran percusionista, le dice que le llame a mi hermano, Carlos Velasco, porque es músico, lo conoce, Carlos había trabajado con Popis, y entonces Carlos le hace el arreglo, mi hermano toca el cello, y yo toco el clarinete. Y yo había entrado a la Escuela Nacional de Música, soy bajista, pero entré con la idea de ser saxofonista, yo quería tocar saxofón, entonces me compré mi sax, cuando regresé de San Cristóbal a ser músico, ya no quería dedicarme a la economía, me compré mi sax, me compré mi clarinete, porque era necesario tocar clarinete para poder ser saxofonista. Entonces, haciendo mis pininos en el clarinete, fue un bonito arreglo, ¿no? El clarinete, el cello y José con su guitarra y su armónica. Pasamos a semifinales, no ganó la canción de José, pero fue reconocida. Y en ese momento José, después del concurso, le dice a mi hermano Carlos y a mí: oiga, está padrísimo, vamos a hacer esta canción y vamos a hacer muchas más, vamos a hacer un grupo, ¿no? Estoy hablando del 80. Y entonces nosotros habíamos justamente empezado con Humberto y con Mario, con el MCC. Entonces decimos: José, estaría padrísimo porque pues eres nuestro brother, nos encanta tu música, pero no podemos ahorita partirnos, o sea, vamos a ser consecuentes, vamos a hacer este grupo. Y dice José: órale, perfecto, seguimos. Que me iba a decir que muchos años después iba a poder reencontrarme con José, ¿no? Por eso digo que es importante esta historia. Ustedes, al seguir las cápsulas muy afortunadas que nos ha hecho nuestro amigo Ricardo, de todas estas gentes que nos dedicamos al rock, van a ver cómo estas conexiones, van a ver cómo la gente de alguna forma formamos una gran familia, cómo hemos tenido puntos de contacto, cómo ha habido momentos importantes en el desarrollo de la sociedad mexicana que nos han marcado y nos han juntado, y de alguna forma esto es lo que yo llamo un movimiento alternativo de música popular en México, que es, ¿cómo se llama este? El Canto de la Tribu, que es un ensayo
un ensayo sobre la historia del movimiento alternativo de música popular en México. Es mi intención, así como Ricardo registrando visualmente esto, así como se graban las canciones y la música, es necesario escribir, es necesario analizar, es necesario saber qué somos, qué es, para poder seguir adelante. Pues fueron años muy gozosos con Real de 14. Tuvimos la oportunidad de asistir a varios cervantinos, a varios festivales, tocar con la banda. Para mí es un gran gusto ir al Chopo o ir a alguna tocada y que la gente me identifique y me pida saludarme, ¿no? Entonces fue un paso muy afortunado por Real de 14. Aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad también de desarrollar cosas mías, de proponer, por ejemplo, en el 9, en el disco 9 de Real, gran parte de los arreglos, bueno, fueron hechos en colectivo, y yo les decía, en lugar de tanta, porque no le hacemos algo más, con mi influencia del rock progresivo, ¿no? Algo más oscuro, más, en fin, más folclórico a veces también, ¿no? Entonces, fue un gran paso por la música el haber estado con Real de 14, que considero un grupo fundamental, no solo del blues y del rock, sino de la música popular mexicana alternativa. La música popular que dice cosas, la música popular que denuncia cosas, ¿no? El trabajo poético de José ha sido marcado por el decir situaciones, ¿no? Que viven los jóvenes, que siguen viviendo los jóvenes y toda la sociedad, ¿no? Que de alguna forma por eso la gente se ha hecho fan de Real. Por eso se identifica, porque la gente, no es que se vea uno en un espejo, o sea, la música es un mecanismo, un artefacto cultural, donde uno, ante la música, uno ve cosas que se apropia de esas cosas, tanto de la letra como de la música, como de la propia vivencia del artista que le está diciendo, ¿no? Y entonces se hace propio, uno se apropia de esto. Cosa contraria que pasa con la música enajenante, que nos hace ajenos, nos hacemos ajenos a nosotros mismos porque nos hacen vivir situaciones que no nos corresponden y aspirar a cosas que no podemos llegar, ¿no? Es la música mediática, la música comercial, Timbiriches y Chemos y todos esos chamos, todas esas... Bueno, en fin, esa es la importancia de Real de 14. Como toda esta banda, todos los grandes grupos de rock, yo en este libro de Rock en Salsa Verde sí quise hacer énfasis en el hecho de rescatar el rock de los 70s, y es necesario que se haga un reconocimiento de todo este rock, ¿no? Porque en las fiestas oyen popotitos, bule bule, la gente se para a bailar y de ahí ya nos brincamos al trío. ¿Y qué pasó antes? ¿Qué pasó con Pisa Low, con Bandido, con Enigma, con Tinta Blanca, tantos grupos, tanta gente tan importante? Es una antología de textos de Parmenis de Gracia Saldaña, José Agustín, Víctor Roura, tantos que han escrito sobre el rock en México. Un granito más a la historia de esta música. Yo me vi un poco frustrado porque el editor me metió una tijera bastante larga, el texto era muy grande, pero por cuestiones de presupuesto quedó así cortito. Me siento apenado con muchos compañeros que ya no pudieron entrar sus textos, ¿no? No quedó como yo quería, pero de alguna forma es un compromiso para seguir escribiendo, poder seguir difundiendo lo que es la historia de este género musical, que es el rock. Continúo, afortunadamente, muchos amigos míos me siguen llamando. Hace como un año y medio, cerca de 2 años, el bajista de Real de 14, con su proyecto FOEM, tuvieron que irse a Europa a una gira, y entonces me dijeron que si les echaba la mano. Estuvimos en el Lunario, estuvimos en Guanajuato, en algunas tocadas, y haber regresado después de cerca de 10 años a tocar con José, y ahora con Mari cantando, y con los chavitos, ¿no? Y que ellos me vieron así como, ay, estamos tocando con el, ¿no? Con el viejito, con el abuelito, ¿no? Pero bueno, surgió una amistad, ¿no? Con todos estos amigos, con estos jóvenes, y una retroalimentación, ¿no? Porque bueno, yo tengo cierto conocimiento por los años, ¿no? Tocando, pero estos chavos con su vitalidad, con sus propuestas, fue una fortuna de la vida que me hayan invitado a tocar con Real de 14 hace cerca de, unos 2 años, ¿no? Me nutrí mucho, me gustó mucho, y volví a recordar estas piezas, tocarlas, creo que a la gente le gustó, ¿no? Real de 14 es un grupo transgeneracional, o sea, pasan generaciones de escuchas, ¿no? de auditorio, de público, de músicos, ¿no? Y es importante, por eso digo que Real de 14 es un
grupo clave, fundamental en la historia de la música popular en México. Nuestro querido José, que bueno que sigue luchando por su vida, es un gran guerrero, que no obstante la enfermedad se mantiene en activo, ¿no? No deja de escribir, no deja de componer, no deja de proyectarnos esa fuerza del blues, ¿no? Y los que lo queremos pues seguimos estando ahí. Y es importante también decir una cosa: todos mis amigos músicos con los que he tocado, Nina Galindo, Betsy Pecanins, con el Memo Briceño, José Cruz, Jaime López, hace 4 años tuve la necesidad de operarme del corazón. Tuve que operarme, me cambiaron la válvula aorta, me hicieron una operación a corazón abierto, no tenía lana para variar, ¿no? Entonces tuve que organizar un concierto, y qué fortuna que mis amigos me ayudaron, ¿no? Fue el Corazón Blusero. Ahora les muestro, aprovechando que estamos en esa historia, fue un concierto que organizamos en la Olinjo Listli. Aquí está Betsy Pecanín, Nina Galindo, José Cruz, Jaime López, Guillermo Briceño y mi querida amiga Ofelia Medina. Ahora después lo verán en detalle. Accedieron a ayudarme gracias a este concierto, ¿no? Que se llenó la Olinjo Listli. Me decían, no cobre 100, como 100 pesos, ve el cartel, dice, cobra más. No, yo lo que quiero es juntar una lana, tampoco quiero hacerme rico, quiero sacar el gasto de mi operación. Afortunadamente, con el apoyo de todos mis amigos que fueron, tanto a tocar como público, en las redes, los de Malditas también llamaron, convocaron. Me sentí muy satisfecho de saberme querido como músico, como rockero, como ser humano, ¿no? Recibir ese apoyo, ver a toda mi familia y a todos mis amigos músicos, fue una delicia. O sea, pueden ustedes checar en YouTube, ponen ahí Corazón Blusero, y hay ahí una grabación de la última tocada, donde estamos cantando todos, está Jaime, está Betsy, está Ofelia también ahí. Y eso es importante, hablar de la solidaridad, hablar del compañerismo. En estas épocas de sociedad fracturada, de deterioro del tejido social por los malos gobiernos que padecemos, es importante que como sociedad civil, como grupo de músicos, como seres humanos, nos apoyemos. Qué importante es para nosotros como músicos contar con el apoyo de nuestros amigos. Si no hubiera sido por el apoyo de mis amigos músicos que me apoyaron en ese concierto, pues no hubiera tenido la lana para pagar la operación. Afortunadamente salieron los gastos, salieron un poquito más para poder aguantar mi recuperación. Ya después empecé a trabajar como reportero de noticias en Canal 11, el trabajo más estresante que he tenido en mi vida, cuando la recomendación del doctor era que me la llevara leve, y agarré el trabajo más estresante, pero, y haciendo el paréntesis, fue muy gratificante. Como reportero me metí, y yo proponía temas de cultura popular, me metí a la Merced, a Jamaica con las Chavos Banda, al Circo Volador, a la Escuela de Briceño. Dije, este es el momento que tengo de que en los noticiarios, ¿no?, salgan cosas que tienen que ser conocidas por mucha gente, ¿no? Y aparte de sacar a la luz el trabajo de mis cuates, ¿no? Que creo que digo, a veces es tan doloroso, que son gentes que se llevan toda la vida picando piedra, ¿no?, y haciendo cosas bien importantes para la sociedad, ¿no?, y que no sean reconocidas. Entonces yo dije, mínimamente que salga una notita ahí en el noticiario de esta banda, ¿no? A los 2 años renuncié porque dije, bajan, ya saqué mi banderita, ya no podía, pero fue muy importante, ¿no? He tenido oportunidad, aparte de estar en este género del blues y del rock, participar con proyectos, por ejemplo, como Sacil. Sacil es un grupo que empezó acompañando a Amparo Ochoa en los 70s, y que ahora tiene un interesante proyecto que se llama Son Fusión. O sea, fusiona el son, las diferentes formas del son en México, con el jazz, con el rock, con la cumbia, con el flamenco, en fin, ¿no? Me han invitado, de alguna forma soy parte de Sacil como miembro honorario, cuando no puede mi queridísimo amigo Daniel Soberano tocar, pues no, yo toco con ellos, y he tenido la oportunidad de tocar cosas muy ricas, ¿no? La música que realiza el grupo Sacil, también un grupo para mí fundamental dentro de todo este espectro musical de la música popular mexicana, es muy importante, ¿no? Bueno, toqué con ellos. Me hablan a veces también compañeros jazzistas, ¿no? Y para mí tocar jazz siempre ha sido un reto. No me considero jazzista, pero creo que cumplo, ¿no? Al menos no pierdo, al menos trato de hacer con el real book o con las piezas que estemos tocando. Pues me encanta el jazz, me encanta el jazz. Es una música que merece mucho respeto, no digo que las otras no, pero requiere un gran conocimiento armónico, ¿no? Y entonces cuando hacemos jazz, últimamente he estado participando con Eduardo Méndez,
el compañero de Verónica Tuarte, porque a veces Verónica también canta con nosotros, y donde tiene un proyecto importante, donde saca composiciones de diferentes gentes, ¿no? Y hacemos jazz y hacemos blues. Y ahí está Jorge García en la guitarra, un gran guitarrista que ha acompañado, bueno, ya toca con Betsy, ha tocado con medio mundo, mi queridísimo Jorge. Rocío Gómez, mi compañera que empecé, les digo, hace algunos años, bueno, ya cumplí los 40 años de trabajo musical, que empecé en el 74, con Rocío y con Guadalupe, en la propuesta, y es un placer volver a tocar con Rocío. Tocar blues y tocar jazz con ellos es muy gozoso, muy gratificante. Entonces sigo en activo. No con un grupo en especial, porque ahorita mantener proyectos grupales es muy difícil, ¿no? Pero sigo atendiendo cuando me hacen alguna invitación para tocar con algún grupo, con algún solista, en algún proyecto, ¿no? Y de todo. Entonces, bueno, sigo en activo, sigo escribiendo, continúo. He tenido oportunidades de sacar, hace algunos años se hizo un encuentro sobre el patrimonio cultural de México, a raíz de una disposición de la UNESCO de mantener, de resguardar el patrimonio, no solamente material, sino intangible, que le llaman, ¿no? Inmaterial, como es la música, ¿no? Preservarlo. Hubo en Puebla un encuentro, entonces me permití hacer un ensayo, lo presenté y salió publicado acá. Entonces sigo escribiendo, o sea, me interesa, y con mi formación social, tratarlo de traducir, tratarlo de difundir, tratar de establecer puentes de comunicación, tanto con músicos como con investigadores, con la banda, ¿no? Con la banda, gracias al Chopo he presentado mis libros ahí con la banda del Chopo, me invitan a conversatorios, que ahora se le llama así, a las mesas redondas sobre diferentes temas. Yo les agradezco mucho que me llamen, que me reconozcan el trabajo, pues, que me he permitido hacer, que para mí es un compromiso de vida. O sea, yo no me puedo ir sin dejar plasmado en el libro lo que yo pienso, la necesidad de entender la historia musical de México para entender hacia dónde tenemos que ir como sociedad, ¿no? La música, repito, es muy importante en la formación de la identidad, tanto individual como colectiva. Esto del canto de la tribu tuvo muchas críticas. Me dicen, es que aquí no está fulanito, aquí no está esto que pasó, aquí no dices esto. Y yo les digo, y lo dije en la presentación, eso es un pretexto nada más para activar esta necesidad de rescatar la memoria histórica, de mantener viva nuestras raíces, nuestra historia, ante la avalancha de música mediática, de información enajenante y manipuladora, ¿no? México necesita quitarse los velos, quitarse todo esto que nos tapa y no nos permite ver la realidad, o que las autoridades, obviamente, los dueños del poder económico, político y militar, que nos hacen vivir una realidad para mantener sus intereses. Entonces es importante, creo yo, seguir escribiendo. Este texto ha provocado polémica, ha provocado beneplácito, porque es un poco escribir nuestra historia para ver dónde hemos fallado, para ver por dónde podemos ir. Y este texto ha provocado también que muchos compañeros músicos, investigadores y jóvenes, ¿no?, hayan retomado algunas líneas de investigación para desarrollar sus propias tesis y trabajos, ¿no? Fue una gran satisfacción en la vida el que haya ganado el noveno premio de ensayo literario Lea Kostakowski, en donde el jurado estuvo integrado por el premio Nobel Gabriel García Márquez, nuestro querido Gabo, que ya se nos fue, el maestro Mario Curia Aldana, un gran musicólogo, y Oscar Chávez, ¿no? Ellos fueron el jurado. Participamos gentes de muchas partes de Iberoamérica, de España, de Argentina, Cuba, y se quedó en México el premio. Fue una gran fortuna, y el haber tenido el contacto con el Gabo, ¿no? El día que me dieron, el 11 de noviembre del 2003, el premio, hice aquí en casa de ustedes una reunión para celebrar con mis amigos, y ese día, aquí en la casa, pues invité a toda la tribu, o sea, tanto a mis amigos músicos rockeros con los que tocaba, ¿no?, como los que yo conocí en los 70. Estaba aquí Eugenio Toussaint, estuvo Guadalupe Pineda, estuvo Oscar Chávez, estuvieron los Nacos, estuvo Fernando Delgadillo, estuvo el Mastuerzo, estuvo Armando Vega, estuvo mucha gente, ¿no? Y se llenó la casa, estuvimos comiendo, estuvimos tomando, estuvimos conviviendo, y fue una gran satisfacción cuando se despide el maestro García Márquez de Oscar Chávez y le dice: no nos equivocamos, estuvo bien asignado el premio. Y yo le dije: maestro Gabo, ¿no?,
con todo mi respeto, esto que usted viendo, todos estos músicos que estamos tocando y conviviendo, esa es la tribu que usted leyó en ese texto, ¿no? La gran tribu de músicos comprometidos con nuestro placer, ¿no? Y con nuestro compromiso también social, ¿no? Entonces fue una gran fortuna de la vida el que el maestro Gabriel García Márquez me hubiera dado este premio. Y que al año siguiente, ¿no? Cuando presenté el libro en el Museo de Tlalpan, también organizé una tocada, tocó Briseño, tocó toda la banda porque pusimos instrumentos, y llegó, el libro lo presentó Carlos Monsiváis, que me escribió el prólogo, Carlos Monsiváis, Eugenia León, Germán Dehesa, nuestro querido escritor también ya fallecido, Antar López, ¿no? Un gran promotor cultural, fundador de la Peña Tecuicanime, también un gran músico y promotor cultural. Y después ya cuando estaba el reventón y la tocada, llegó el maestro, el Gabo, llegó con doña Mercedes, su querida esposa, y convivió con nosotros. Entonces el maestro Gabo supo de qué se trataba el canto de la tribu, todos estos músicos comprometidos con nuestro placer y con nuestro compromiso social. Esto ha sido mi paso por el blues, por el rock, un camino lleno de muchas satisfacciones, de muchas desilusiones también, de muchos trabajos, ¿no? Muchos esfuerzos. Es muy difícil pues mantenerse como músico y tratar de llevar adelante los ideales y los proyectos, pero ha sido muy gozoso. No me arrepiento de todo esto que he realizado, no me arrepiento de todos los grupos con los que he estado, de la gente que, como les decía, he convivido, me he formado, y como tarea para mí seguir tocando. Sigo con Nina, cuando me invita Betsy en algún momento también me llega a invitar, cuando no puede el compañero Alfonso Rosas, el ciego, pues ahí voy con ella. Cuando me habla cualquier gente que me hable, estoy dispuesto, me gusta tocar, me gusta seguir con mis compañeros, y mi compromiso de seguir escribiendo, de seguir analizando y seguir difundiendo esta parte tan importante de la cultura popular mexicana. Y seguir difundiendo, y por eso yo agradezco a Ricardo mucho esta invitación. Es fundamental todo ese tipo de trabajo de registro y de difusión del trabajo musical, rockero y no rockero, ¿no? Que se hace en México, como parte de esta construcción de la historia cultural alternativa de nuestro país, tan necesaria para la necesaria transformación de nuestra sociedad. Tras la magia de una flor, tu eterno es un segundo. Por las calles sin razón, me persiguen las mentiras de una historia que desfila por los poros